Mis amados hermanos, qué maravillosa bendición podernos encontrar una vez más alrededor del misterio de Dios revelado en su palabra. Sean todos bienvenidos a la continuación del tema que hemos venido trazando del hombre espiritual. Hoy es la parte número 9 y el tema que vamos a estar viendo es el hombre después de la caída. Pero yo podría redefinirlo también con otro título, que es ¿cómo quedó el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre luego de la desobediencia en el Edén? Les invito para que hagamos una oración y que el Espíritu Santo nos guíe. Amado Dios, muchas gracias por este momento maravilloso. Gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que nos acompañan en este proceso. Danos por favor la expresión, la sabiduría, la manera de entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Y muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos, en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es el hombre después de la caída. Todos sabemos que Adán llegó a existir por el aliento de vida, que fue el Espíritu de Dios. El Espíritu, amados, como tú y yo ya sabemos, es el órgano que conoce a Dios, que oye su voz, que tiene comunión con Él y que puede entender y conocer su misterio revelado a través únicamente de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Después de que Adán cayó, su espíritu se adormeció. Recordamos que al principio Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así entonces, amados, después de que Adán y Eva comieron del fruto, vivieron algunos cientos de años más luego de la caída. Lo cual nos enseña algo muy importante, y es que cuando Dios habló de muerte, no habló solamente de la muerte física, sino obviamente de la muerte espiritual. La muerte de Adán entonces comenzó en su espíritu. ¿Y qué clase de muerte era? La definición científica de muerte es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente. Eso significa morir. Y cuando el espíritu muere, entonces, por supuesto, está hablando de que pierde por completo su comunión con Dios. Cuando el cuerpo muere, el espíritu entonces deja de tener comunicación con el alma y con el cuerpo. Por lo tanto, amados, el hecho de que el espíritu haya entrado en un estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo. Simplemente significa que perdió el conocimiento de Dios, que perdió la comunicación con Dios, que su intuición, su comunión cesaron en cuanto al entendimiento de Dios. Así entonces, la muerte espiritual significa que la comunión con Dios ha cesado. Pongamos un ejemplo sencillo. El caso de una persona muda. La persona muda tiene boca y tiene pulmones, pero no puede hablar por alguna clase de problema que tenga en el sistema del habla. Se puede decir que su boca está muerta entonces para el lenguaje humano. Y cuando Adán desobedeció a Dios, ocurrió lo mismo con su espíritu. Su espíritu murió. El espíritu seguía en él, pero estaba muerto para Dios y había perdido sus
facultades. El conocimiento intuitivo que el hombre tenía de Dios en su espíritu se corrompió por el pecado. Y el espíritu quedó muerto para las cosas de la esfera espiritual. A partir de entonces, el hombre puede tener una religión, puede ser moral, educado, tener muchas aptitudes, tener poder, tener salud física y mental, pero a pesar de todo eso, estar muerto siempre para Dios, espiritualmente. ¿Puede el hombre incluso hablar de Dios, hacer conjeturas acerca de Él, hasta predicar? Sin embargo, para Dios, siempre el hombre estará muerto. Hablo del hombre caído. No puede oír la voz de Dios. Es por eso que muchas veces en el Nuevo Testamento Dios se refiere a quienes viven en la esfera de la carne, es decir, alma y cuerpo y su espíritu muerto. A ellos hace referencia a la Escritura como personas muertas. Porque la muerte espiritual del primer hombre, amados, se extendió gradualmente hasta alcanzar incluso el cuerpo. Aunque después de que el espíritu murió, tú y yo sabemos que el hombre siguió viviendo por largo tiempo. Pero durante ese lapso, la muerte ya estaba operando en él, hasta que su espíritu, alma y cuerpo quedaron embargados por completo por ella. En ese entonces, aquel cuerpo que podía haber sido transformado antes de la caída y glorificado, a causa de la caída, fue sentenciado a regresar al polvo de la tierra. Cuando el hombre interior dentro del hombre quedó en caos y caído, su espíritu físico quedó destinado a la muerte, a la corrupción y a la destrucción. De ahí en adelante, amados, el espíritu de Adán, así como el de toda su descendencia, quedó bajo el dominio del alma. Poco después el espíritu fue absorbido por el alma y se fusionó con ella. Y las dos partes quedaron entretejidas, para decirlo de alguna manera. Es por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 12, acerca de la necesidad de que la palabra de Dios penetre y divida el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, a causa de que hasta la cruz de Cristo, el hombre caído estaba fusionado. Por eso dice Hebreos 4:12 lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de que el espíritu quedó entretejido con el alma del hombre, este comenzó a vivir en un mundo conceptual. Empezó a actuar de acuerdo con su intelecto y a ser guiado por sus sentimientos, y decidió hacer su propia voluntad. Para entonces, amados, el espíritu había perdido todo su poder y sus sentidos, y podemos definirlo de alguna manera: el espíritu del hombre había quedado embotado. Originalmente el espíritu tenía la forma de conocer a Dios y de servirle, pero luego de la caída había perdido sus funciones y quedó en un estado completamente calamitoso, por decirlo de alguna manera. Aunque todavía estaba allí, era como si no estuviese. Ese es el significado de la expresión que leemos en la carta de Judas, cuando se refiere en el versículo 19 a las personas anímicas. Mire usted que la palabra de Dios dice, Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los
sensuales que no tienen al Espíritu. En este versículo, por supuesto, no se alude al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, ya que la expresión dice que eran completamente anímicos. Si el alma es humana, el espíritu entonces debería ser mencionado a continuación, y así es mencionado como si careciera de él, es decir, de la vida de Dios, del conocimiento de Dios y del entendimiento de las cosas espirituales. Esto no significa, amados, lo repito, que el espíritu del hombre ya no exista. Pues Números, capítulo 16, versículo 22, nos dice claramente que Dios es el Dios de los espíritus de toda carne, como usted puede ver en el texto. Lo que implica que todas las personas del mundo tienen espíritu, pero este se haya cubierto completamente por el pecado e impedido para tener comunión con Dios. Aunque el espíritu está muerto para Dios, todavía obra tan activamente como lo hace la mente y el cuerpo, como voy a explicarles a continuación. De hecho, el espíritu del hombre está muerto para Dios, pero sigue activo en otras áreas. En algunos casos, amados, un hombre caído puede tener un espíritu más fuerte que su alma y su cuerpo, y puede todavía gobernar sobre todo su ser. Pero la mayoría de las personas son anímicas o carnales. Y esas personas que les mencioné anteriormente son espirituales, pero sus espíritus se han desarrollado más que los de los demás. Y son esas personas que tienen y practican el espiritismo, la adivinación, la brujería, etc. Ellos se comunican con la esfera espiritual no por medio del Espíritu Santo, sino por medio de los espíritus malignos. Hay un dicho popular que dice que brujas no hay, pero que las hay, las hay. Así, amados, los espíritus de los hombres pecaminosos entonces están unidos a Satanás y a los espíritus malignos. Sus espíritus están muertos para Dios, pero vivos para Satanás y receptivos a la operación de espíritus malignos dentro de ellos. El alma se sujeta a las exigencias de sus sentidos y se convierte en una esclava. Así que aun cuando el Espíritu Santo lucha dentro de una persona de esas para darle lugar a Dios, podemos estar seguros de que su lucha sería inútil. Por eso las Escrituras dicen en Génesis 6:3, que tú lo conoces muy claro. Dice la palabra: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En la Biblia, como tú y yo ya sabemos, la carne se refiere a la vida y a la naturaleza del alma y del cuerpo, actuando juntas en el hombre no regenerado. A menudo se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Esta carne es la naturaleza común al hombre y a los animales. Ahora el hombre está completamente bajo el control de la carne y no le es posible escapar. El alma reemplazó al espíritu, que era el que gobernaba, y ahora con la caída todo es independiente del espíritu y todo se ha centrado en el yo del hombre, es decir, en su alma, es decir, en el asiento de su intelecto, de sus emociones y de su propia voluntad. Ahora el hombre se conduce según los deseos de su corazón, es decir, de su mente, de sus pensamientos.
Y aún, amados, en asuntos religiosos y en la búsqueda más celosa de Dios, el hombre hoy se vale del poder de su alma y toma decisiones independientes para buscar a Dios, a fin de agradarle a su manera en su concepto de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo. El alma no solo se desarrolla de esa manera, sino que además también controla todo el cuerpo. Los deseos del cuerpo, sus exigencias, sus sensaciones reclaman la obediencia del alma para que lleve a cabo sus órdenes y las satisfaga. Diríamos, amados, que no solo están todos los descendientes de Adán muertos en sus espíritus, sino que, como dice la Escritura, son de la tierra, son hombres netamente terrenales. Primera de Corintios 15:47 dice la palabra del Señor: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que el hombre caído está completamente bajo el control de la carne y anda conforme a la vida del alma y de su naturaleza carnal pecaminosa. Tales personas no pueden tener comunión con Dios. Algunas veces expresan gran poder y fuerza intelectual, pero en otras manifiestan su lujuria. Y frecuentemente muchos expresan las dos cosas a la vez. Podríamos decir sin equivocarnos que en el hombre caído la carne controla todo su ser sin ninguna restricción. Esta, amados, es la clase de personas a las que alude Judas, versículos 18 y 19, que yo te invito a leer. Judas 18 y 19 dice la palabra de Dios: burladores que andarán según sus impías concupiscencias. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Aquí está con mayúscula espíritu, y pese a que tienen un espíritu, su espíritu está muerto. El espíritu con mayúscula no habita en ellos. Sabemos que el espíritu, que era el más elevado en Adán, debía estar unido a Dios y debía gobernar el alma y el cuerpo. Quedó entonces rodeado por el alma, cuyos motivos e intenciones son totalmente terrenales. El hombre se volvió completamente sensual, completamente carnal, completamente animal, completamente terrenal. Y eso es lo que vemos en un mundo en crisis y en caos como el que nos rodea hoy. El espíritu perdió su posición original y quedó, por supuesto, en una condición anormal. Por eso es que dice el versículo que las tales personas no tienen el espíritu. El resultado de esta condición completamente anímica es que ellos se burlan de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, porque no las pueden entender, porque son completamente anímicos, porque actúan de acuerdo a sus propios conceptos, ideas, lujurias, pensamientos, y son los que suelen causar divisiones en medio del cuerpo de Cristo y de su iglesia. En Primera de Corintios 2:14, la Escritura dice lo siguiente al hablar de estas personas anímicas. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: gloria a Dios. Dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En otra versión dice: para él son necedad. Y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Estas personas son controladas por sus almas, las cuales dominan sus espíritus. Son, por supuesto, lo opuesto a un hombre espiritual. Aunque puedan ser muy inteligentes, aunque tengan ideas y teorías maravillosas, no pueden decir con claridad nada acerca del Espíritu de Dios, ni entender sus verdades. Así las adornen con sus palabras humanas. No pueden, amados, recibir la revelación del Espíritu Santo. Qué diferente es esta perspectiva que estamos viendo hoy a la que tiene el mundo. El mundo piensa que el poder intelectual y la razón del hombre son omnipotentes y que el hombre puede descubrir todas las verdades del mundo por medio de su propia mente, de su propio intelecto. Pero todo eso, la palabra de Dios la considera únicamente como vanidad. Aunque el hombre sea anímico, se da cuenta de la incertidumbre de esta vida y busca vida eterna en la vida venidera. Algunos esperan entrar en la muerte para entrar en el descanso eterno. Sin embargo, por más que procuran el reposo en esta vida, nunca lo encuentran. Porque la verdad relacionada con su vida espiritual está llena simplemente de teorías que no son verdades, que son mentirosas. Y muchas veces son personas inteligentes y sostienen puntos de vista divergentes. Pero todas las teorías que el hombre pueda idealizar acerca de Dios siempre lo van a conducir al error. Son castillos en el aire. No conducen a nada, sino a sumergirse cada día más y más en la oscuridad eterna. De hecho, hermanos, a menos que el poder intelectual sea dirigido por el Espíritu Santo, jamás será confiable y siempre va a ser muy peligroso. Puede juzgar correcto lo que en realidad está equivocado y lo erróneo como correcto. Y si no tenemos cuidado, no solo, amados, podemos llegar a tener pérdida, a sufrir pérdida temporal, sino que también podemos llegar a sufrir un daño permanente. Aquí no se trata de tu elocuencia o de la mía o de mi capacidad mental, sino de la verdad divina que únicamente puede ser conocida por medio de nuestro espíritu lleno del Espíritu con mayúscula de Dios. ¿Quién es quien nos revela su misterio? Los pensamientos oscuros del hombre generalmente lo llevarán a la muerte eterna. Sería bueno, hermanos, que el hombre anímico no regenerado tenga esto muy presente y que cada uno de los que me escuchan hoy hagan una reflexión y estén seguros de que en realidad han nacido de nuevo, de que en realidad son hombres y mujeres del Espíritu. Porque además de todo, cuando un hombre es carnal, no solo está bajo el gobierno del alma, sino que su alma está íntimamente también ligada a su cuerpo. Muchas veces el cuerpo induce al alma a cometer actos viles, sucios y pecaminosos. El cuerpo de pecado, que es está lleno de deseos y de concupiscencias, y sus inclinaciones todas son por motivos terrenales, lo cual obedece a que el hombre fue creado precisamente de la tierra, a que el hombre es polvo de la tierra. Desde que el veneno de la serpiente entró en el cuerpo del hombre, sus deseos legítimos se convirtieron en lujuria. Desde que el alma obedeció al cuerpo y se rebeló contra lo ordenado por Dios, quedó sujeta al cuerpo y obediente a lo que el cuerpo le pide. Es una tragedia, amados. En tales circunstancias, la concupiscencia del cuerpo se expresa en diferentes formas de pecar. Y todo eso
utilizando al alma. Podríamos decir que en el hombre caído la autoridad del cuerpo es tan grande que hace que el alma sea incapaz de resistir sus demandas y que muchas veces sea una esclava obediente de los apetitos de la carne. Ya vimos entonces, amados, para concluir, que el hombre consta de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Aprendimos que la intención original de Dios era que el espíritu mantuviera la preeminencia y gobernara sobre el alma. Después que el hombre se hizo anímico, el espíritu fue subyugado y se convirtió en siervo del alma. Después que el hombre se hizo carnal, la carne que ocupaba el lugar más bajo comenzó a reinar. El hombre dejó de ser gobernado por su espíritu, pasó a ser gobernado por su alma, y ésta a su vez pasó a ser regida por su cuerpo. Paso a paso fue cayendo hasta que la carne tomó por completo el control del ser humano. Y puedo decirles que qué lamentable fue esto. El pecado dio muerte al espíritu y la muerte espiritual pasó a todos los hombres. De modo que todos los hombres están muertos en pecados, en delitos y en transgresiones. Excepto, por supuesto, los que hemos tenido el privilegio de haber sido conocidos por Dios antes de la fundación del mundo y haber sido liberados por el poder de la cruz, como veremos en el próximo tema. El pecado, amados, hizo que el hombre se independizara, de tal manera que la vida anímica se convirtió en una vida independiente y egocéntrica. Además, el pecado le dio al cuerpo el poder para que la naturaleza pecaminosa predominara en él. Aunque el hombre sea anímico, se da cuenta de la incertidumbre de esta vida y va a tratar de buscar consuelo en lo venidero. Muchos hacen castillos en el aire. De hecho, amados, y con esto quiero concluir esta parte, a menos que el poder intelectual del hombre sea dirigido por el Espíritu Santo, no es para nada confiable. Así que, amados hermanos, necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude y que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, darnos cuenta de la dimensión terrible en la cual el hombre cayó. Después de que el hombre se hizo carnal, la carne ocupó el lugar más bajo del hombre y comenzó a reinar. El hombre dejó de ser gobernado por el espíritu, ahora es gobernado por el alma y a su vez regido por su cuerpo. Hablo del hombre caído. Paso a paso, todo esto ocurrió luego de la caída del hombre. Así que, amados, es mucho lo que tenemos que explicar acerca de esto. Pero quiero invitarles para que hagamos una oración y que el Señor nos ayude entonces a entender ese milagro poderoso que hizo por nosotros y que veremos en el próximo tema, para convertirnos de hombres carnales en hombres 100%, lo digo con gozo, netamente hombres del Espíritu. Oremos. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos entender lo que es un hombre natural, lo que es un hombre caído. Gracias por darnos el privilegio de entender también lo que significa un hombre espiritual, lo que significa ser una nueva creación. Y gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que nos brindan estos minutos, que sacan este tiempo para sentarte a tus pies, cenar contigo y tú con ellos y ser alimentados con el poder de la sabiduría del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía y declaramos a todos nuestros hermanos en bendición
en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, regálanos tu like, que es de suma importancia para que YouTube nos tenga en cuenta y nos promocione los videos a través de sus páginas, de lo que ellos manejan. No te olvides de comunicarte con nosotros a través del WhatsApp que coloco en la parte inferior. Allí hemos crecido mucho, lo digo con mucho gozo. Interactuamos con hermanos, contestamos preguntas, escuchamos inquietudes, aprendemos también de otros hermanos. Así que todos son bienvenidos a este precioso ministerio y suscríbete al canal. Por favor, toca la campanita, dale like al video. Con eso nos estás apoyando y nos estás ayudando a llegar a muchas más personas a través de este continente maravilloso. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí.